Si tú dices que Dios creó todo lo que vemos, preguntarás entonces, ¿quién creó a Dios? Y eso carece de sentido. No tiene sentido la forma en que la plantó Darwin, porque si preguntas, ¿quién creó a Dios?, estás asumiendo que Dios ha sido creado. Bueno, yo no creo en un Dios fabricado. A eso le llamamos ídolos. Y no necesito a Darwin para que me digas que no existen. ¿Te das cuenta que ni siquiera aborda la pregunta? ¿Existe un Dios eterno? La Biblia nos dice que Dios es eterno, que no ha sido creado. Así que su pregunta no se puede aplicar, como se lo mencioné en nuestro debate. Además, tenía esa espina clavada y le pregunté, Darwin, ¿tú crees que el universo te creó, cierto? Permíteme hacerte tu misma pregunta. ¿Quién creó a tu creador? Y después de 10 años, sigo esperando su respuesta. Es verdad, porque cuando mencionas esto, alguien dice, entonces, ¿quién creó a Dios? ¿Lo consideran dentro del espacio-tiempo? En otras palabras, Dios es la primera causa, creadora del tiempo y espacio. Y la casualidad está en esa idea. Y cuando dicen, ¿quién creó a Dios?, siguen considerándolo como si fuese creado. Pero en realidad es lógicamente muy tonto. Me refiero a, por ejemplo, en Rusia, me hacían continuamente esta pregunta y me la hacían los niños. Nunca la escuché de profesores. Pero cuando salí a ir a Rusia en aquellos días, les preguntaba, ¿tú crees sobre el universo? Es eterno. ¡Oh, qué interesante! Entonces crees en un universo eterno. Pero mientras tú preguntas, ¿quién creó a Dios?, revelas que no puedes concebir un Dios eterno. Porque puedes concebir un universo eterno, pero no un Dios eterno. Es una inconsistencia. Tu problema es que no puedes pensar en que puede haber una realidad eterna. Y es que es una persona. Pero bueno, es una objeción muy tonta, y el encontrarla en el centro del libro de Watkins. Pero volviendo al segundo punto, el problema de Watkins y Haskins, ateos, es que están lidiando con el concepto equivocado de Dios, al poner en contra a la ciencia y Dios como explicaciones. Y si nos trasladamos a la ciencia, verán cómo Dawkins y el resto están equivocados al sugerir que Dios y la ciencia son la misma explicación y que por lo tanto ambas están en conflicto. Ejemplo, ¿por qué el agua está hirviendo? Bueno, pues está hirviendo porque tiene energía térmica de una llama de gas que se conduce a través del fondo de una buena tetera de cobre, agitando así las moléculas de agua. Y por ello el agua está hirviendo. ¿Seguro? Está hirviendo porque quiero una taza de té. Si yo diera esta respuesta, muchos se burlarían, porque es obvio que esperarían otra respuesta de mí. La explicación en términos de energía térmica, es decir, la explicación científica, no compite con la explicación personal de mí. Deseo de tomar una taza de té. En otras palabras, ambos son correctas. Ambas son correctas y no tendrías que deshacerte de ninguna. Es como decir, ¿por qué puedo explicar esto? En términos de educación y física, John Lennon no existe. A ese nivel está el argumento. De hecho, recuerdo que en la primaria se han instruido en esta visión materialista del mundo, donde un profesor te decía, solo estás hecho de químicos, y si redujeras esos químicos y los vendieras, tendrías un valor de casi $3. Esto era en los 70s. Tú vales un poco más, Eric. No te sientas mal. Gracias. En este momento valgo unos $7 o $8. El punto es que esa idea es en sí una mentira, porque a pesar de que un humano podría reducirse solo a químicos, como humanos valemos más que solo químicos. Esto es el reduccionismo. Regresando a mi ilustración, incluso los niños pueden notarlo. Yo le digo a los niños de 10 a 11 años en la escuela, miren chicos, aquí hay un motor de Ford en el automóvil. Y quiero darle dos explicaciones.
Ingeniería y física del automóvil. Henry Ford. ¿Cuál explicación es verdadera? Pero profesor, necesita las dos. Los niños lo entienden. ¿Por qué algunos de estos profesores de alto nivel no pueden? Creo que se sienten incómodos con la idea de Dios. Harían cualquier cosa para evitarlo, porque si no volaría su mundo en 1000 pedazos. Y al oír hablar, me llama la atención, porque la ciencia cada vez más sustenta a Dios. Esta es la ironía, entre más ciencia conozcamos. Y esto no habría sido aceptado hace 100 años, pero la ciencia de los últimos 40, 50 años nos enseña cada vez más para creer que existe Dios. Y creo que ignoran eso. Y aún no hemos hablado del ajuste fino del universo. Pero hace 50 años no hubiéramos podido saber de lo ajustado y fino de nuestro universo. Entre más conocemos el universo. Puedo completar eso con unos minutos. El punto final de lo que dije, y cualquiera puede usarlo. Aprendí esto de Lewis. Si no puedes explicar tu fe en Dios con palabras que las personas puedan entender, significa que no lo entiendes o no lo crees. Esa es la frase que tengo: ayudar a las personas a entender. Dios no compite más con la ciencia como explicación del universo. Así como Henry Ford no compite con la ley de la combustión interna como explicación para el motor del automóvil. Síguenos en RD Producciones.